una gran amiga, una colega, una persona que realmente admiro muchísimo por todo lo que ha hecho y la hemos estado siguiendo de muy cerca y pues hemos aprendido muchísimas cosas. Este día traemos un tema bastante interesante que es el tema de cáncer y para esto pues vamos a tener a una gran invitada que es Andrea Mata, especialista en nutrición clínica. Andrea, ¿cómo estás? Hola Omar, bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bastante ¿Sí me escucho? todo el tema que vamos a estar platicando y pues bastante interesante todo lo que nos vas a platicar el día de hoy. Andrea, platícanos, eres especialista en nutrición clínica, tuviste la oportunidad de egresar prácticamente hace poco, estuviste en Monterrey. Sí. Ajá. En Monterrey, en México, Toluca. Fui un poco nómada ese año. Sí, yo terminé, estudié en la licenciatura aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua y después apliqué para la especialidad de nutrición clínica que oferta la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como parte de la especialidad, pues dura 2 años y tenemos diferentes rotaciones en diferentes ciudades y áreas. Yo comencé, me tocó el primer semestre en Monterrey. En Monterrey tuve la oportunidad de estar en lo que fue terapia intensiva en el Hospital San José del TEC de Monterrey y en el Hospital Universitario fue donde después me fui, precisamente ahí me tocó el área de oncología. Y ya después de ahí, fue mi primer impacto con pacientes con cáncer. Y ya después de ahí me fui a México, bueno, me fui a Toluca, precisamente a otra área de oncología, que era el Centro Oncológico Estatal, el Centro Estatal de Oncología, perdón, ICEMIN, y esa fue mi tercera rotación. Después de ahí tuve la oportunidad de ir un poco al área de pediatría, y posterior a eso volví, ya pues estaba en México, después fui a México para lo que era el hospital, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, otra vez en área de terapia intensiva, y ya pues fue hace un año cuando llegó la pandemia y pues nos tuvimos que regresar ahora sí pues otra vez a nuestras casas cada quien, entonces pues igual seguíamos en rotaciones pues de manera virtual, pero igual pues echándole más ganas y aprendiendo lo más que pudiéramos, ¿no? Ahora en esta nueva modalidad. Y dentro de mis rotaciones igual me tocó otra vez oncología, cirugía, pediatría, fueron de las áreas en las que yo pues estuve. Poderte enfrentar a estos cambios, ¿no? Porque al final, pues en la nutrición clínica, lo que les da justamente el aprendizaje, pues es estar ahí en el hospital, ¿no? Teniendo este contacto directo, teniendo esta oportunidad. Ujú. Pero qué interesante que justamente te comenzaste como a enfocar más en el tema de oncología y cómo nace tu interés realmente, porque obviamente dentro pues de la carrera de nutrición pues experimentas todas las áreas, ¿no? Tenemos como esta oportunidad de conocer todas las áreas, Ujú. pero ¿qué fue realmente el impacto que tú te llevaste o cómo fue que a ti te interesó más lo que es la parte de cáncer? Sabes que dentro de, pues que todas, cada área es un mundo y tiene lo suyo, pero oncología es una área que me gusta mucho porque en todas, ciertamente hay mucho que hacer, pero es una de las áreas donde hay tristemente muchos mitos de nutrición, donde los pacientes presentan un alto grado de desnutrición y desde el diagnóstico, pues es un impacto en la persona, ¿no? En la vida que tiene un diagnóstico de pues algún tipo de cáncer, sea el que sea. Y desde ahí yo, como lo veía en la práctica, era que los pacientes llegaban a la valoración de nutrición y ellos ya habían eliminado 1000 alimentos, todos, y tenían muchos remedios, y ya sabes lo que comenta la vecina, la prima, que le funcionó, que no sé qué. Entonces, pues todo eso pone, pues, en riesgo, o sea, literal, el estado de salud, o sea, porque desde tanto la nutrición actúa como prevención, hay muchos tipos de cánceres que se relacionan también con, pues, con el estilo de vida, con la alimentación, y de hecho eso que me parece muy importante y que les quería compartir es que, pues, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero sí, dentro de las causas, pues es genético, ¿verdad? Que eso pues ya no nos compete o no podemos nosotros modificarlo, ciertamente, pero también hay áreas que sí, que son el ambiental, y de ahí un tercio de los cánceres es que pueden ser prevenibles. Entonces la nutrición tiene un impacto tanto en la prevención, como preventivo, como en el tratamiento terapéutico. Y es impresionante de verdad la calidad de vida
que puede tener una persona. O sea, yo creo y en las diferentes áreas es que la nutrición va enfocada a mejorar la calidad de vida del paciente. Y es algo que me tocó verlo, o sea, que de verdad es un cambio a veces de cuando un paciente a después que lo llegaba a saber, ya con un plan de nutrición adecuado, en caso de que requiera una suplementación o algo. Y pues es muy importante, o sea, de verdad los cambios son muy importantes y es algo que involucra tanto a la persona como a la familia. Claro, los mitos, pues es muy común, ¿no? Porque de hecho todas las personas como que tienen Todo. estos miedos o este temor o han escuchado al menos pues el referente al cáncer o muchas personas viven con el Ujú, miedo, con el temor a desarrollar esto. Pero ¿cómo podríamos, Andrea, definir el cáncer? ¿Cómo una persona puede conocer qué es esta enfermedad? Y ujú. realmente cómo podríamos definirlo de una forma en la que todos podamos como entenderlo. Ujú. Mira, nuestras células, puede decir que nuestras células tienen un proceso, ¿no? Un ciclo normal donde crecen y cuando ya envejecen o tienen alguna alteración, algún daño, se eliminan. Es algo que conocemos como apoptosis, que es lo que se le llama, que es una muerte celular programada. En el cáncer, ¿qué pasa? Bueno, el cáncer pues es un conjunto de enfermedades en el que esas células han perdido como que esa capacidad para autoeliminarse, entonces se siguen dividiendo, dividiendo, dividiendo y no hay quien las elimine, ¿sí me explico? O sea, hay alteraciones en el interior de la célula, en sus genes, donde se empieza todo esto como que a alterar y no hay alguien que las pare. Y todo esto precisamente lo que va creciendo, creciendo, y es lo que da lugar pues a diferentes masas o tumores, que es lo que se observa, a excepción, claro, de los cáncer, de los tipos de cáncer de la sangre, como la leucemia, en la que no hay como un tumor o un bultito, ¿verdad? Entonces son en general básicamente reducidos, pues ser una célula que perdió la capacidad de eliminarse, destruirse. Es como si tú una manzana, hay una manzana en el refri que está podrida, por así decirlo, poquito se empieza a podrir y después empieza a crecer y están enseguida otras. Entonces, una que esa manzana es como que en lugar de que tú retirarla y ya pues quitarla, ¿no? Y las demás se salvan, quedan sanas, pues se queda ahí pegada y empieza a contaminar a las demás, se empiezan a echar a perder, o sea, eso tiene alteraciones, mutaciones y lo va continuando a las demás células. Y es como se va diseminando, ¿verdad? Que pues puede llegar hasta otras partes del cuerpo, que es lo que conocemos como Sí, lo entendemos desde ese punto de vista. Si lo vamos identificando, pues ahí es donde realmente lo podemos relacionar con el tema de la alimentación, porque todos hemos conocido alguna persona que enfermó de cáncer y que a veces lo vemos desde el hecho de que no se había dado cuenta, ¿no? La persona fue al hospital y le dan este diagnóstico, pero ¿qué tanto está relacionado el tema de la alimentación? Si estamos hablando de células, obviamente estamos hablando de nutrición, porque es desde ahí donde vienen todos los nutrientes y cómo dentro de las células se dan estos procesos. Entonces, Andrea, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros identificar qué tipo de alimentación sería la ideal, tanto para prevenir ahorita nos vamos a meter un poquito con el tema del tratamiento, pero vamos por esta parte. ¿Qué consideras tú que debe ser una alimentación adecuada para prevenir el cáncer y para poder tener como este estilo de vida adecuado y no tener como el temor de que podamos enfermarnos o desarrollar un Uh-huh. cáncer? Sí, mira, bueno, como te comentaba, del cáncer para la que se origine, pues sí hay una parte, lo vimos en dos, ¿no? Como la genética, que no podemos controlar, que tienes ya cierta predisposición, pero está la parte ambiental, que es donde entra todo el estilo de vida, exposición también a veces de los factores de riesgo, pues es exposición a ciertas sustancias, radiaciones, la radiación ultravioleta, y dentro de esta parte está mucho pues, la actividad física y la alimentación, que eso para nuestra fortuna, pues sí lo podemos nosotros pues modificar, ¿verdad? Está en nuestras manos, por así decirlo, ahora sí, ¿verdad? Entonces, fíjate, a partir de aquí, un tercio
de todos los tipos de cáncer se podrían prevenir. O es como que pues está, si lo otro no puede prevenir, a mis estudios para ver qué se encuentra, cuál es la relación, y ellos dan, precisamente este año acaba de salir un plato, una recomendación, comidas, no sé, piensa en una comida, 2 ricos de esto mucho semilla animal, entonces de cáncer, el cáncer de esófago, de estómago, de mama, de tabaco, también, ya que pues el tabaco puede contener hasta 80 sustancias que son carcinogénicas, que son todas estas que pues sí, que ocasionan cáncer. Y dentro de esto, pues es donde entra la alimentación. Te digo, o sea, que tu dieta sea lo más variada, rica en vegetales, eliminar o evitar, aunque sea lo posible, todos los alimentos ultraprocesados. O sea, todo, por ejemplo, de las carnes rojas, te digo, hacen la recomendación que tú por semana no excedas de 12 a 18 onzas, que ya traducido en gramos para nosotros, serían un promedio de 300 a 500 gramos a la semana. Entonces, muchas veces esto no lo comemos en un día o dos, ¿verdad? O de los 7 días, de los 7 días, 7 son carnes rojas o 5, y te estoy hablando de las carnes rojas, más aparte todo lo embutido, todo lo procesado, todas las salchichas, para hot dog, tocino. De carnes rojas se recomienda limitar el consumo de 300 a 500 gramos a la semana. Y ya, por ejemplo, hablando de embutidos, de salchichas y todo eso, pues sí, totalmente, pues realmente no es recomendable su consumo. De alcohol, por ejemplo, para hombres recomiendan este, una, te digo, y mencionan para eliminar eso es ideal, ya que aunque se ha encontrado que incluso hasta ingestas moderadas, pues pueden llegar pues a ocasionar también, a fungir ahí como un factor de riesgo importante. Entonces yo creo que es importante, siempre le digo a mis pacientes, buscar su plato, o sea, que su plato se vea con color, o sea, si lo ve como muy café, muy blanco, que nada más la carne, el arroz, le digo, es como que pues, le falta color, entonces le digo, o sea, en México afortunadamente tenemos mucha variedad de verduras, de frutas, en la parte del sur de México yo encontré verduras frutas que aquí nunca había visto, entonces les digo, pues hay mucha variedad, entonces es eso, o sea, de cereales, por ejemplo, el grupo de los cereales, el arroz, la papa, elote, meter otras comunes, por ejemplo, la quinoa, el amaranto, sencillos, pero tienen muchas variantes, o sea, son más ricos en hierro, en vitaminas del complejo B, frutos secos, que a veces también no es tan común, ¿verdad? Incorporarlos también, porque todo esto también va a la parte de la fibra, que deberíamos de consumir un promedio de 30 gramos al día de fibra. Entonces también, pues el estreñimiento, colorectal. Entonces digo, mientras tu dieta sea lo más variada en fruta, verdura, estás tú asegurando no solo más allá que de calorías, sino que ya lo que son vitaminas, minerales, o sea, incluso antioxidantes y lo que se conoce como fitonutrientes, que son ya nutrientes más específicos que actúan a nivel celular y que hay muchos estudios igual que también pues son muy importantes para prevenir el cáncer. Ay, no te escucho. No nos Ay, escuchábamos, listo. Ok, sí, está fíjate que en las desactivado. últimas semanas estuvimos escuchando relacionado al tema de los fitonutrientes y muchas veces no logramos o para las personas que a lo mejor no están como enfocadas o especializadas en este tema, es simplemente identificar que va mucho más allá de las vitaminas y los minerales, ¿no? O sea, las vitaminas, Ujú. los minerales que podemos encontrar en los alimentos,
pero si vamos más a profundidad, vienen estos fitonutrientes, que son estos compuestos, ¿no?, específicos, que ayudan justamente a buscar el nutriente específico para la nutrición de la célula, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque nos estás describiendo realmente todo este papel que desempeña la nutrición dentro del tema del cáncer. Ahora, Andrea, qué podrías tú hablarnos respecto a al tema sobre los mitos? Respecto a los mitos, mira, hay muchos mitos relacionados, te digo, tanto de muy comunicación de como evidencia. Realmente las suplementaciones de vitaminas minerales es cuando exista una deficiencia como tal, y como prevención, incluso por el contrario, pueden ser también dañinas, puede ser también todo lo contrario, en lugar de tener una acción antioxidante, puede ser oxidante, perdón, todo lo contrario. Mitos, te digo, a veces es muy satanizado o ciertos grupos de alimentos, digo, el consumo de lácteos, pues sí, precisamente llegan a hacer, me llegó a tocar en mi rotación esta oportunidad de ver pacientes de primera vez, que era cuando literal les sacan de dar su diagnóstico y los mandaban al área de nutrición clínica. Entonces, les digo, ahí también pues eso es muy importante, te digo, porque realmente pues el cáncer es un proceso inflamatorio pues muy alto, o sea, donde hay un desgaste muy elevado y los pacientes empiezan ya a disminuir su ingesta y también pues todo esto no ayuda, ¿sí me explico? O sea, ponen más riesgo pues después el tratamiento que vayan a recibir. Entre mejor estés tú nutrido o estés en un estado nutricional óptimo, mejor pronóstico y evolución van a tener, porque incluso son tratamientos que también tienen complicaciones, por así decirlo, que les van a ocasionar también otras, pues, alteraciones. Entonces, que si ya llegan en un estado nutricional no muy bueno, todavía con o sea, a la par. Mitos, por ejemplo, me va a tocar a veces hasta el consumo de leguminosas, específicamente de lentejas. A veces me preguntaban en una plática. Entonces les digo, yo creo pues siempre hago, o sea, énfasis en que no, o sea, de verdad vayan con un nutriólogo clínico capacitado que les dé la orientación, porque muchas veces llegan con muchas restricciones donde ya han perdido 10 kilos en una semana por las restricciones que ellos hicieron. Entonces, sí, a veces entonces está bien, claro que está bien el consumo de fruta y verdura, pero también debe de equilibrarse con todo, ¿verdad? Necesitamos la parte de proteínas, es muy importante en esta situación, de grasas también, de grasas que sean pues de calidad, ¿verdad? Para que el paciente, como te digo, llegue en el mejor estado, ¿no? O sea, a su terapia, al tratamiento, a lo que vaya a ser el tratamiento para ese paciente. Complejo, porque al final pues tenemos que entender que la nutrición juega el papel fundamental o el papel principal, claro que para la prevención de todas las enfermedades, pero si nos adentráramos realmente ya al tratamiento, cuando ya una persona padece de un cáncer, ya cuando la persona puede ser en cualquiera de las etapas, cómo interviene la nutrición en un tratamiento en el cáncer? Ya hablamos esta parte obviamente de la prevención y todo esto, pero para ti como nutrióloga clínica, ¿cómo debes de abordar a un paciente con cáncer desde la alimentación, desde la nutrición, incluso desde la suplementación, ¿no?
es algo así muy rápido, que es algo muy breve, que incluso lo puede realizar otro personal de ahí. Enfermería es algo muy rápido. O sea, el punto de esto es detectar aquellos pacientes que tengan un estado de malnutrición para poder dar un tratamiento pues lo más pronto que se pueda. Si te digo, o sea, detectarlo. Si es un paciente que está bien en su estado, pues estas métricas, cuál es el peso habitual del paciente, qué tanto peso ha perdido, esto es muy importante, qué tanto peso ha perdido en esta semana, en los meses, su cantidad de masa grasa, de músculo, cómo está, digo, todo esto para ver que no tenga pues ya algún signo de desgaste de la exploración física, es muy noción de la masa de grasa, de músculo, en diferentes, lo que uno tiene algún tratamiento, pues bien, ya cursan, pueden tener algunas alteraciones por el propio pues estado inflamatorio que ocasiona el cáncer. Entonces todo esto pues a veces pues los pacientes presentan fatiga, no quieren comer, tienen falta de apetito, entonces todo esto va haciendo que su ingesta de alimentos disminuya. Entonces ahí es donde se tiene que valorar si puede comer o no puede comer por vía oral, por ejemplo, dependiendo también del tumor, ¿verdad? Si es un tumor de boca, de lengua, de aquí de esófago, que le ocasiona una obstrucción, por ejemplo, que el paciente no pueda pasar el alimento, pues te digo, ahí ya se tiene que, pues, que abordar de otra manera, ¿verdad? Si se coloca algún tipo de sonda, otro tipo de nutrición, te digo, dependiendo, todo esto pues es ya el contexto de cada paciente, sus estudios de laboratorio están muy importantes y te digo, se evalúa también ese paciente cuál sería el tratamiento para él, si va a ser un paciente candidato a una quimioterapia, a una radioterapia, a una cirugía. Digo, si es una cirugía, es darle así también todo el push de nutrición para que llegue lo mejor a esa cirugía, te digo, y desde la quimioterapia. Te digo, en una de mis rotaciones donde estuve en el Centro Oncológico Estatal de Toluca y Semín, me gusta mucho eso, o sea, el equipo era muy multidisciplinario y se valoraba de este paciente, tal diagnóstico, se le quimioterapias, que han adecuado, pues se le da prioridad a esto para que llegara. ¿Por qué? Porque todos esos tratamientos ocasionan pues otras alteraciones, desde que hay alteraciones en la boca, entonces los pacientes pues menos quieren comer, náuseas, vómito, les ocasionan llagas en la boca, lo que es la mucositis, tengo dolor, entonces tú debes de anticiparte pues a esto, si me explico, que tu paciente llegue pues en el mejor estado nutricional. Entonces si ahorita ya es un paciente que ha perdido mucho peso, que ya tiene pocas reservas de músculo, de grasa, que no come, y todavía le van a iniciar eso, pues tú ya sabes que debes de anticiparte a esto, ¿verdad? E implementar, pues, en los casos que sea necesario, pues la suplementación, ¿verdad? Te digo, pero pues eso es totalmente de acuerdo a cada paciente. Te digo, o sea, es totalmente individualizado y que muchas veces también, ahorita acordándome de los mitos, llegan ya con medicamentos o suplementos, no muy famoso, yo creo que todos conocen, que los, ahí los venden como la cura del cáncer. Entonces, a mí eso la verdad no me gusta en lo personal, me molesta mucho y me da mucha tristeza, o sea, porque a mí de verdad una vez una paciente me dijo, es que de verdad una la ven en el súper y la ven sin cabello y no sabe todas las personas que se me acercan a quererme vender mil cosas de las vitaminas para esto, que el gel no sé qué, que el licuado, que con esto, o sea, pues que sí, o sea, no, yo un diagnóstico, pues por eso sí que no, y los profesionales, porque a veces, pues nos es gastar su dinero y aparte también poner en riesgo su vida, porque a veces también creen que vivan a base de un jugo o algo. Entonces, en estos casos, pues, los pacientes se desnutren mucho. Es como que es muy importante también aquí ver la red de apoyo familiar, si es un paciente, si es adulto mayor, si con quién vive, si él puede preparar sus comidas, porque te digo, yo creo que hasta todos, ¿no? O sea, hasta a veces con una simple gripa no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Ahora imagínate con algo así. Entonces, que pues
levantarse de la cama, fotos de tratamientos de pacientes, de laboratorio, la exploración física, la dietética, y ver esto también en el contexto del paciente. Si es un paciente con que tiene, ¿verdad? Para ciertos alicios, simplemente agua potable, ¿verdad? Para preparar todo. Pues realmente es un del equipo multidisciplinario. Obviamente hablamos ahí de temas de salud mental, hablamos de aspectos médicos, hablamos de aspectos nutricionales, y es verdad, creo que en el cáncer debemos de abordarlo de una forma pues muy cuidadosa, de una forma muy específica, y pues más que ustedes como en este caso como nutrióloga clínica, pues te da esta especialidad, justamente la intención de poder darle un mejor vivir a la persona, ¿no? Darle esta nutrición que necesita dentro de un tratamiento. Entonces, Andrea, pues todo lo que nos has compartido el día de hoy realmente ha sido muy valioso. Ahorita ya por temas de tiempo, pues vamos a cerrar ya esta charla que realmente nos sirvió muchísimo. Y pues antes que todo, pues agradecerte, Andrea, por haberte dado este tiempo, y pues estaríamos No, cerrando con gracias a ti algunas por la invitación. recomendaciones que pudieras darnos, Andrea, para cerrar. Recomendaciones, pues te digo, de las primeras yo creo serían igual, o sea, mantenernos activos, o sea, físicos, activamente, te digo, nuestro músculo es lo más preciado que tenemos, les digo, tanto si estamos en casa, personas sanas, como en un hospital, ni se diga. Entonces, mantenernos activos físicos y que sientan que se mueren, sino que es una actividad que disfruten, que empiecen poco a poco, porque de hecho, no sé si todavía veías, antes las recomendaciones eran los 30 minutos al día, ¿no? Y juntaba los 150 a la semana. Cuando los 5 días, la como 5 días, la pueden empezar poco a poco, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, y realmente igual pues con internet y redes y todo lo que pues no es imprescindible a lo mejor, pero en caso de una actividad que disfruten, bailar, subir escaleras, si pueden tener unas ligas, subir a bajar escalones, o sea, algo, no pueden mantener un peso saludable, ya tipos de cáncer, entonces un peso saludable y que se sientan bien igual con ese peso, o sea, que se sientan bien físicamente y con ellos mismos, sería incrementar el consumo de frutas, de verduras, buscar siempre meter lo más natural que se pueda a sus comidas de alimentos. Por ejemplo, a veces si por el tiempo también las premuras pues pueden tener ya, por ejemplo, las frutas grandes, simplemente pacientes que la sandía, la jícama, frutas y verduras, sandía, jícama, melón, piña, picadas ya en un topper, listas para ya nada más agarrarlas y llevárselas, que sea más práctico, tener, por ejemplo, semillas en casa, nuez, cacahuates, almendras, pues es que su dieta sea lo más completa, lo más variada, porque les digo, aquí es donde vamos a obtener todas las vitaminas, minerales, entonces, comentábamos ahorita, todos estos, igual evitar los suplementos alimenticios, o sea, no prescribírselos ustedes solos, porque también en los suplementos es muy importante ver las dosis que tengan. A veces son dosis muy bajas que realmente con lo que consuman igual no cubren el requerimiento, entonces les digo, eso es más como placebo y ya hicieron el gasto, entonces si mejor acudir a una valoración y ver si realmente los necesitan y si sí, pues cuál sería la dosis recomendada para cada quien, ¿verdad? Yo creo que serían un poquito englobando esos en general, ante un diagnóstico, pues siempre acudir con su médico. A veces el médico es el primer contacto, precisamente cuando empiezan a perder peso, que se sienten mal, pues van con el médico y a veces cuando pues
los estudios y pues ahí sale, ¿no? Que un diagnóstico, que siempre la nutrición debe iniciarse así a la par, les digo, o sea, no esperarse a que el paciente ya haya perdido mucho peso, que ya esté más avanzado, sino desde el principio, así como va a llevar a la par su tratamiento médico y su tratamiento nutricional, porque también varía mucho dependiendo del tratamiento que necesiten y pues del plan que se tenga para ese paciente. Por habernos apoyado y compartido toda esta información, toda la experiencia que has podido adquirir y pues realmente desearte lo mejor en tu carrera como nutrióloga clínica y pues vienen Gracias, grandes Omar. cosas. Vamos a tener la oportunidad de seguir platicando más adelante, nos gustaría meternos o adentrarnos más a este tema y que pues podamos generar este impacto que esperemos que hayamos resolvido dudas o todas aquellas personas que están muy interesadas en conocer sobre este tema o si conocen o tienen algún familiar pues con cáncer, que vean la importancia que tiene la nutrición y que es justamente aquí donde tenemos esta oportunidad pues de tener una vida de mejor calidad. Pues nos despedimos, Andrea, muchísimas Gracias, gracias. Omar. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Muchísimas gracias noches. y pues nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo lunes. Les tenemos una sorpresa. El próximo lunes 10 de mayo les vamos a tener una sorpresa con el tema de Hablemos de Salud. Así que estén muy pendientes y pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Bye.